Cuida la pureza de tu corazón, cuida la pureza de tus pensamientos. No hay nada en el universo creado que tenga autonomía y que esté cortado de todo lo demás. Nosotros estamos dentro de un orden mayor y la raza humana tiene una obligación, tiene un deber de generar algo, de entregar algo para el funcionamiento de ese cosmos. Si no lo entrega, el cosmos empieza a funcionar mal. O sea, lo que define la identidad del ser humano no es la evolución de una especie inferior, sino que es la encarnación de una especie superior. La única especie en este planeta que tiene que constantemente inventarse filosofías, tendencias, religiones, porque no encuentra su norte. ¿Por qué crees que es esto? No hay crecimiento sin sufrimiento, pero no todo sufrimiento genera crecimiento. Detrás del cuerpo físico está la mente, detrás de la mente está el alma, detrás del alma está el espíritu. La síntesis de todas las enseñanzas se sintetizan en una sola cosa. Bienvenidos a Underdogs. Estamos en un momento donde el empleo tal y como lo conocíamos se está deshaciendo. La inteligencia artificial está sustituyendo tareas, oficios completos y capas enteras de trabajo burocrático. El coste de la vida sube, el sueldo se queda quieto y cada vez es más evidente. El empleo asalariado por sí solo ya no es una solución estable de vida. Ante eso, solo quedan dos opciones: seguir agarrado a un sistema que se cae o asumir responsabilidad y construir un proyecto propio. Y cuando hablo de proyecto propio, no hablo solo de negocio digital, de funnels o de redes sociales. Hablo de algo más profundo. ¿Quién eres tú realmente? ¿Y qué vienes a aportar? Porque en cuanto te expones con tus nombres, tus caras en Internet, ya no basta con saber técnica. Si quieres sostener un proyecto personal en el tiempo, necesitas trabajo psicológico y espiritual. Conocerte, ordenar tu carácter, entender tus patrones, descubrir tu esencia. Y aquí es donde entra el sufismo y la mirada experta de Karim. En muchos textos sufís se dice que el verdadero camino no es ir hacia Dios, como algo externo, sino volver a uno mismo, a la propia esencia. Ese retorno al centro es lo único que te permite dejar de vivir programado por el miedo, por la comparación y por la necesidad de encajar en un sistema que ya no funciona. Cuando arranca la entrevista, yo le pregunto a Karim precisamente por esto. ¿Por qué hoy, en medio de esta crisis del empleo y de esta explosión del mundo digital, el trabajo interior es tan urgente? Y la primera respuesta que me da es una frase que, para mí, resume todo el problema de nuestra generación. Me dice así: la primera piedra en el camino, David, es que confundimos el tener con el ser. Pues bien, perseguimos títulos, facturación, seguidores, objetos, y acabamos construyendo identidad sobre cosas que se pueden perder en cualquier momento. Y mientras seguimos jugando a tener más, nunca entramos en la pregunta incómoda: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, realmente, cuando todo eso desaparece? En este podcast, tú ya lo sabes. Hablamos de autenticidad como condición previa al éxito. Sin esa autenticidad, el proyecto personal se convierte en otro traje más que tarde o temprano se cae. Por eso invito a Karim, porque su trabajo con el sufismo y el eneagrama conecta justo con esto que venimos explorando aquí. El eneagrama, tal y como lo trabaja Karim, no es solo una tipología de personalidad para etiquetarse, sino un mapa de regreso a la esencia. Un mapa para entender cómo se ha deformado tu carácter, qué máscara llevas puesta y qué tendrías que atravesar para que tu proyecto, tu negocio y tu vida estén alineados con lo que realmente eres y no con lo que crees que deberías ser. La experiencia que he tenido contigo es que llegas a unir concretamente, no sé si es por la
por la fe que sigues, por la escuela a la cual perteneces, unís la parte, en tu caso, me permito hablar de ti porque eres la única persona que conozco de este mundo, unís la parte científica de la mente humana con la parte espiritual. Y este nexo es tan importante, lo he descubierto contigo y me ha parecido fascinante porque siempre faltaba una parte. Siempre que uno va buscando un poco rincones, se adentra en religiones, en corrientes filosóficas, empieza por Nietzsche o por Platón o Kant en el instituto, acaba en la universidad aprendiendo sobre Asia lejana y corrientes, pues vuelves al cristianismo, vuelves un poco a interesarte por el Islam, acabas en Asia con Lao Tse, por ejemplo, pero siempre te falta una parte y dices, ya, pero es que la parte científica parece tan interesante, la psique nos explica tantas cosas, pero la fe no solo nos pide creer. Y de repente tuve esa experiencia donde tú explicabas muy bien ese nexo y creo que la gente debería acercarse más a la religión o a la espiritualidad, por lo menos, en esa vía. ¿Por qué crees que a día de hoy otras personas como yo o como cualquier otra, o como los que nos están escuchando, están resurgiendo en este ámbito de la espiritualidad? Y si has tenido tú una percepción de que, como tú, cuando tenías esas preguntas que no buscaban respuesta, ¿por qué ahora hay cada vez más? Hemos pasado un siglo XX donde, a finales del siglo XX, donde era todo mucho más, en Occidente por lo menos, mucho más científico, mucho más racional. De hecho, las corrientes filosóficas como el idealismo y demás en Europa son mucho más cuadriculadas. La Revolución Francesa acabó con todo esto, además, llevó la religión un poco fuera de este ámbito. ¿Cómo se unen y por qué la gente busca más este nexo espiritual, según tú? Por un lado, lo que eran los modelos tradicionales, para que el ser humano pueda entender su dinámica anímica, su interioridad, el significado de la vida, lo que están focalizados básicamente en la religión o en los sistemas de filosofía más importantes, en estos últimos siglos han caído. O sea, la mayoría de la gente o mucha gente no siente que las religiones traigan una respuesta clara acerca de lo que le pasa y además de cómo poder llevar una vida espiritual en el medio de la vida. Es por eso que desde algún lugar esto terminó secularizándose y estos conocimientos pasaron de alguna manera a esto que después se organizó como un cuerpo de saber que se conoce como psicología. Más o menos la psicología experimental, la que es más conocida en Occidente, que empieza con Wundt, empieza en 1900, 1920, y a partir de ahí se funda como una especie de religión secular para el occidental que viene a través de la psicología. El tema es que al poco tiempo de andar la gente siente que eso en el fondo no lo termina de llenar, porque la psicología tiene los límites de la psique. En sufismo la psique es lo que se conoce como el nafs, pero se sabe muy bien que el nafs es una proyección periférica en lo que es el mundo anímico de algo que viene de un nivel superior, que es el ruh, que es el espíritu. Es como si dijéramos, el espíritu es aquel a través del cual el alma en la mente se proyecta, aparece. Entonces, esta es como un punto, ¿no? Se pierde lo que es el contacto con algo celestial superior, aparece la religión la psicología como un sustituto de la religión, la psicología no termina de llenar, entonces ahora hay como un retorno a algo que tenga que ver con lo interno superior, pero que no sea religioso, por eso hoy se habla de espiritualidad. Hay una historia muy linda, muy linda, que sucedió con un santo sufi que era una persona de un corazón como muy fino, la gente se acercaba a él, lo que pasaba a través de él. Él tenía una característica y era que lo que tocaba quedaba impregnado con un tipo de fragancia. Entonces se había hecho como un poco famoso porque la gente había dejado de ir a los perfumeros porque se acercaba a él, te tocaba y entonces todo el mundo quedaba como con una fragancia linda. Pero era porque justamente los corazones, cuando empiezan a funcionar desde lo sutil exterior, lo material, las fragancias, empiezan a despertarse o a pasar a través de él. Pero a este hombre una vez le pasó que de pronto se relajó así y empezó como a tener fantasías, ideas, y se acordó de que cuando él era adolescente, una vez había estado solo con una mujer, con una
chica de la edad de él, y él ahora, como con 40 años, se acordó de cuando tenía 15 años y se le ocurrió la idea, y dice, ¿por qué no le di un beso? ¿Por qué no la seduje? Se acordó de esto. Era una persona que vigilaba mucho la pureza de su interioridad, de sus pensamientos. Y de pronto, cuando se encontró fantaseando con esto, se puso mal, porque yo hace años que no permito que en mi corazón entren pensamientos de este tipo, egoístas o con segunda intención. Dice, ¿por qué ahora se me ocurre esto? Y se fue a dormir como un poco con algo de peso. A nosotros nos puede parecer como una tontería, pero hay gente que realmente cuida mucho lo que tiene que ver con la pureza de su mundo anímico. Gurdjieff una vez dijo, en la época de Moisés, al profeta Moisés, le revelaron 10 principios de conducta, de acción, de ética para el pueblo hebreo en esa época. O sea, los 10 mandamientos fueron dados a ese profeta Moisés para el pueblo hebreo en la época en que Moisés estuvo. Pero existen 20 mandamientos dados para toda la humanidad en todos los tiempos. 20, universales, para toda época, para todo lugar, para todo pueblo. Y uno de esos mandamientos dice, cuida la pureza de tu corazón, cuida la pureza de tus pensamientos. Es un deber del que quiere manifestar lo más alto dentro de sí. Entonces, este hombre se fue a dormir y en el sueño se le presentó el profeta Muhammad, le pasa con él. Y el profeta Muhammad se le acercó como con mucho amor y le dijo, se llamaba Said, le dijo, Said, tranquilo. La razón por la cual tuviste ese pensamiento pesado, más denso, más intencional, no fue porque tú te hayas degradado, fue porque han pasado cada vez más años desde que yo dejé la tierra. Cada vez que un profeta viene, cada vez que hay una intervención directa, hay algo que baja y se instala en la tierra. Pero eso después, hay principios a través de los cuales esto se da, se empieza a degradar. Por eso la humanidad cada vez está yendo en una dirección mayor de desintegración. Hasta que vamos a llegar a un punto en el que haya otra intervención directa, que es lo que la mayoría de las tradiciones están esperando. Alguien que venga y restituya al ser humano a su condición natural y no tan desconectada técnica, material en la que la mayoría de la humanidad en este momento está sumida. Esto es un tema muy interesante, además lo quería abordar desde otra perspectiva en un momento y lo voy a retomar. Sin embargo, ya que hablamos de vuelta a ser intervenidos en cierto modo, es necesario que el ser humano esté guiado, no puede conducir su vida por sí mismo. Nuestra especie no puede ir adelante sin ayuda. De forma grupal es necesaria una intervención. Cuando Gurdjieff empieza a enseñar el tema del eneagrama, él primero lo presenta como un modelo a través del cual el cosmos, el universo se organiza, funciona. Y presenta lo que él denomina leyes sagradas, o sea, de un nivel alto, objetivo, superior, fundamentales. O sea, la estructura del cosmos y de todo lo que está dentro del cosmos funciona, está organizado en base a estas leyes. Y una de estas leyes, que es la tercera ley del símbolo, que se la conoce como la ley del desarrollo, la ley de 7, muestra que no hay nada en el universo creado que tenga autonomía y que esté cortado de todo lo demás. Nosotros estamos dentro de un orden mayor, o sea, uno diría, y bueno, el ser humano está dentro de un ecosistema que es la Tierra está dentro de un cosmos sistema que es el sistema planetario está dentro de un sistema mayor, y todo está vinculado entre sí. Nosotros nacemos y necesitamos a alguien que nos sostenga, porque si no moriríamos si nuestras madres no nos nutrieran a nivel físico o a nivel emocional, caeríamos en psicosis o nos moriríamos físicamente. Está todo está relacionado con lo demás. El tema fuerte para nosotros, para la humanidad, es que desde que se pierde la conexión con algo, con lo que son los poderes celestiales, y los que tienen esa conexión por diferentes razones pasan como a un segundo plano, se ocultan. Perdemos la perspectiva, o sea, sentimos que, y sí, el mundo humano debería poder gestionarse solo. Cuando se estudia el orden en el cual todo está relacionado, es una idea que no entra. Por ejemplo, la raza humana forma parte, cumple una función dentro de
el funcionamiento del cosmos general. Y la raza humana tiene una obligación, tiene un deber de generar algo, de entregar algo para el funcionamiento de ese cosmos. Si no lo entrega, el cosmos empieza a funcionar mal. Y ese cosmos, como es superior a nosotros, se nos impone. Por eso cuando la gente dice, sucedió un terremoto, cataclismos naturales o por diferentes fuentes, muertes masivas, no se lo puede explicar. Claro, no se lo puede explicar porque no entiende que hay un orden mayor y que si nosotros no contribuimos a ese orden mayor, de arriba aplican algo para generar eso que nosotros no pudimos generar de manera intencional, voluntaria, o con lo que tú mencionabas, como haciéndonos cargo de nosotros mismos y siendo responsables de nuestra condición. Por eso es muy importante para nosotros no solo conocer quiénes somos o qué función cumplimos dentro de nuestras familias o dentro de nuestras sociedades, sino también cuál es la función que el ser humano cumple, para qué fue creado dentro del orden general. Por eso el sistema del Enneagrama, por ejemplo, muchas veces se aplica al funcionamiento de los tipos de personalidad en una empresa o para el conocimiento de sí mismo. Pero Bourdieu, la primera cosa que planteaba, decía, bueno, espera, era la gran pregunta que lo llevó a él a los grandes viajes que hizo y en sus búsquedas, era poder responder a la pregunta de para qué la humanidad fue creada. Él conocía teorías y doctrinas, sobre todo religiosas, de los diferentes órdenes de realidad que existen y de los diferentes seres que hay en cada uno de estos niveles, pero decía, bueno, ahora me tocó humano, y yo tengo que saber para qué la humanidad fue creada. No es que nace por generación espontánea, o como lo que pueden ser las teorías evolucionistas o darwinistas, que venimos de células embrionarias y así, y aparece la especie animal, y después hay como un salto evolutivo y aparece la humana. No, el sistema del Enneagrama es muy revelador en este punto, y la espiritualidad conectada, fuerte, consciente, es muy valiosa para entender que el ser humano no viene de abajo, el ser humano viene de arriba. O sea, lo que define la identidad del ser humano no es la evolución de una especie inferior, sino que es la encarnación de una especie superior. Hemos entrado de lleno en uno de los temas centrales de esta entrevista que quería traer para la audiencia, que era pues el enfoque del Enneagrama. Y como gran experto que creo que eres en este tema, pues vamos a seguir por aquí. Sin embargo, antes de empezar, se me ha ocurrido esta pregunta y no la tenía apuntada, pero la tengo que hacer. Y es que en muchas corrientes, sobre todo en el ámbito cristiano, hay corrientes que se despegan un poco de la versión tradicional católica y que se plantean muchas preguntas. Y surge siempre ese debate de, ¿pero acaso es que hemos nacido sin un librillo de instrucciones? ¿Por qué somos la única especie que no es capaz, como puede ser un lobo, un mono o un pez, de saber instintivamente cuál es su camino? Un salmón sabe perfectamente que tiene que irse de ese río donde ha nacido, acaba en el océano, y volverá a ese río de nuevo para morir y dar vida otra vez. Y el ser humano es la única especie en este planeta que tiene que constantemente inventarse filosofías, tendencias, religiones, porque no encuentra su norte. ¿Por qué crees que es esto? Tiene que ver con la función para la cual fuimos creados y la estructura diferente que nosotros tenemos de las otras especies. O sea, el ser humano también tiene un instinto. Nosotros tenemos no solo un instinto, las otras especies, como podrían ser los animales, tienen una pequeña capacidad un pequeño centro intelectual, un pequeño centro emocional, y tienen una instintividad fuerte que es la que ordena su manera de vivir. Nosotros también tenemos una instintividad, tenemos una emocionalidad y también tenemos un centro de comprensión. Lo que pasa es que adentro tenemos algo que los demás no tienen. Hay una enseñanza muy hermosa, que es casi de jardín de infantes, como para que podamos entender esto que es muy enorme, pero te acerca a una comprensión. Y la enseñanza dice así: una vez Alá, el creador, Dios, usó la boca del profeta Muhammad, la paz con él, para transmitirnos algo a todos nosotros. Y el profeta entró como en un estado súper especial. La gente que estaba al lado de él estaba como, por un lado, perturbada porque estaba en un estado no habitual, por otro lado estaba trayendo algo que era directo de arriba. Y las palabras de él fueron estas: Alá le habló a la humanidad y le dijo: todo lo creado, todo, los mundos, las especies, todo lo que tú conoces en la Tierra y todo lo que tú conoces, el Sol, las galaxias, todo lo creado lo creé para ti.
pero a ti te crees para mí. Entonces, tenemos una parte en la cual conectamos con lo natural, con todo lo demás, pero hay una parte que es específica, que es algo que Allah puso en nosotros, de Él. Y eso tiene que ser traducido al mundo humano, a la experiencia de encarnación física. Y eso requiere todo un aprendizaje. Si eso nos hubiera sido dado como escrito en nuestra interioridad, el fin para el cual nosotros fuimos puestos en la tierra no se podría cumplir. A nosotros lo que tiene que ver con la cualidad divina que encarnamos, en el sufismo se conoce como atributo divino, es una parte de la esencia de Alá instalada en nuestro interior, dentro del corazón. Está puesto no desarrollado, no es que ya viene con el manual, viene en potencia. Entonces a través de toda una serie de experiencias de vida, eso se empieza a desarrollar, a desplegar. Y es ahí donde el ser humano encuentra una orientación, encuentra un sentido, encuentra un significado. Hay significados que tienen que ver con la vida, que uno entiende cuáles son las reglas de este mundo, pero hay significados que tienen que ver con algo trascendente. Y para que eso suceda, hay un juego de fuerzas que hay que conocer y que es en cierta medida duro de aceptar, pero es lo que nos dan lo mejor para nosotros. Y es que esa naturaleza profunda no se abre en nosotros a menos que empecemos poco a poco a tomar distancia del mundo empírico. Es decir, nosotros tenemos un centro emocional que se apega a todo lo que le pones adelante. Todo lo que le pones adelante a las emociones y al instinto lo quieren, se apega. O estamos todo el tiempo motorizados hacia afuera a través de deseos. Bueno, si uno quiere descubrir esa naturaleza celestial que no pertenece a esta tierra, que está dentro nuestro, la manera de encontrarla es yendo en contra de lo que los deseos piden. Pues un poco lo que tú mencionabas antes de la psicología del yo fuerte o de la gente que se construye en esta vida, es un entendimiento que no comprende nuestra naturaleza profunda espiritual. O sea, lo espiritual crece cuando uno rechaza esta vida. Un poco rechazando, un poco yendo hacia el sufrimiento. Sí, el tema del sufrimiento es un tema, porque, a ver, hay una regla central que dice, no hay crecimiento sin sufrimiento, pero no todo sufrimiento genera crecimiento. Hay un tipo de sufrimiento que se produce porque uno está tratando todavía de sostener la falsedad de sí. Uno, por ejemplo, se muestra con una apariencia, hiere en tu orgullo y empiezas a sufrir porque te sentís lastimado y haces toda una serie de movimientos para restituir la imagen ideal caída. Ese sufrimiento es neurótico, no genera crecimiento, al contrario, engrosa la separación de sí, la neurosis de la persona. Sin embargo, hay un crecimiento que tiene un punto de foco en algo mayor. Es decir, bueno, esta imagen de sí llena de vanidad y tal tiene que caer. Me humillaron, ok, tomo la humillación, la acepto, me duele un montón, pero no la alimento. Está bien, estuve bien herido. Y entonces todo ese flujo de energía que genera la fricción del sufrimiento va al espíritu, empieza a crecer. Eso es lo que empieza a crecer. La separación de la búsqueda de superioridad o de ser agradar por fuera. Por ejemplo, otra persona está llena de deseos muy intensos por la búsqueda de placer o la búsqueda de reconocimiento, lo que sea. Y entonces empieza a practicar, empieza a hacer ejercicios de ascetismo para tomar distancia con la sensualidad de su cuerpo material. Si lo hace de una manera sabia, consciente, toda esa energía que iba a la satisfacción del deseo ahora empieza a ir en otra dirección. Y lo que tiene de súper especial la ciencia del desarrollo espiritual es que el placer espiritual es muchísimo más alto que el sensual. Entonces entramos de lleno a entender y a conocer un poco de tu mano el mundo del eneagrama, porque digamos que se ha relativizado un poco y se ha hecho un uso un tanto banal de lo que es el eneagrama. Me gusta un poco cómo lo sueles presentar y las diferencias que sueles hacer entre el eneagrama visto desde el mundo sufí, que es quien lo ha traído, y el mundo del eneagrama
desde quienes lo han heredado en segundo plano, como han sido pues Óscar Ichazo y Claudio Naranjo, que son mayormente las personas que más han difundido el eneagrama, al menos en Occidente, y de los cuales se nutren quienes enseñan el eneagrama. Obviamente hace un flaco favor en cierto aspecto porque, al menos a mi parecer, si es una fuente que ha nacido desde una rama, ¿por qué no se va a esa rama en concreto a preguntar sobre dicha herramienta, vamos a llamarlo así? Seguramente no sea algo fácil, porque he entendido que muchos de los conocimientos y los secretos que se heredan por parte del símbolo, como lo llamáis los sufís, se entregan a una persona que está preparada, por lo que he llegado a entender, y que va a hacer un uso de lo que se transmite con una finalidad pura y no de cualquier manera. Creo que Gurdjieff tuvo el enorme honor de poder recibir esos conocimientos. Yo veo que tú concretamente haces mucho recurso de él cuando enseñas, no solo obviamente, pero ¿qué era realmente el eneagrama para Gurdjieff y qué se ha perdido hoy? Brevemente, para que lo entienda la audiencia. Gurdjieff empieza a enseñar eneagrama de una manera abierta en Rusia en 1916. Esa fue la primera presentación de manera exterior que se hace del eneagrama. El eneagrama fue un sistema, es muy antiguo, y las transmisiones que se hacían eran de manera secreta, privada. Y sobre todo, lo que tiene, que es súper valioso y muy hermoso, es que las transmisiones del eneagrama no han sido anteriormente de manera didáctica, no es que se enseñaban con un libro, en un curso, con una pizarra, sino que es un tipo de saber que está dentro del corazón de una persona, y cuando alguien se acerca en mucha proximidad, intimidad con el corazón de esa persona, lo que está en uno pasa al otro, como cuando hay dos enamorados, que uno sabe lo que le pasa al otro, en un nivel más alto, lo que está en el alma de alguien pasa al otro. Esto era la manera en que se transmitía antiguamente en el sufismo. Gurdjieff pasó lo siguiente. Gurdjieff tuvo un tiempo y un tipo de contacto con grupos en los cuales él aprende el eneagrama cosmológico, porque a él lo que le interesaba mucho era cuál era la función que el ser humano cumplía en la Tierra. Y entonces llega a un entendimiento muy especial, en el cual el ser humano está puesto acá para permitir que haya energías altas, superiores, como si uno dijera celestiales, que puedan pasar a la Tierra y más abajo. El ser humano es como un puente a través del cual algo de arriba entra acá. Lo de arriba no puede entrar de manera directa, porque si entra aniquila todo lo que está acá abajo. Por eso pasa a través del ser humano, el ser humano transforma eso y eso puede retornar. Lo cual tiene un montón de efectos y consecuencias. Y que si nosotros no cumplimos con eso, lo que está más abajo de nosotros se degrada y gana una potencia que termina con la posibilidad de destruir todo lo que está arriba. Por eso la posición clave que la humanidad juega. Transforma lo de arriba, lo pasa más abajo, hace que lo de abajo pueda crecer, recuperar su conciencia y subir. Es una posición de bisagra sumamente relevante dentro de todo el sistema. Y a Gurdjieff lo que le interesaba, entre muchas otras cosas, no solo era la función que la humanidad cumplía, sino también cuáles eran específicamente las sustancias, porque él conocía muy bien qué aparatos anímicos, funciones, centros había, y qué energía, qué sustancia quema y necesita cada centro para funcionar. Nosotros en general esas preguntas no las hacemos, pero uno dice, ok, tengo un espíritu. Él lo llamaba centro intelectual superior. El centro intelectual superior, ¿qué energía necesita para funcionar? Si no tiene ese combustible no va a funcionar. O sea, tú quieres tener estados espirituales, estados unitivos, estados místicos. Y bueno, ¿cuál es la energía que necesita ese centro para funcionar? Si no la tiene, por más que tengas el motor adentro, no va a funcionar, no va a producir el estado. Entonces esta era una pregunta que Gurdjieff se hacía. Él recurrió a ciertos grupos donde tenían una parte de este saber, y él este saber lo aprende. Y en un grupo aprende la conexión de todos estos saberes a través de la figura del eneagrama. Y es lo que él empieza a enseñar.
Hasta que se entera que los maestros de la Orden Nuestra, que en el momento en que él vivía estaba Sheikh Sharafuddin Dagestani, en realidad también estaba antes su maestro, pero el maestro de Sheikh Sharafuddin falleció, Sheikh Sharafuddin Dagestani y Sheikh Abdullah Dagestani, que eran maestros que eran de Dagestán, estaban en Rusia también, cerca de Rusia, y se fueron a 1896, se fueron para Estambul, se fueron al lado de Estambul, a un lugar que se llama Rayadía. Y fue el lugar donde Gurdjieff fue a tomar el conocimiento, otra parte del conocimiento del Enneagrama que sabía que está en nuestra orden, que no es el cosmológico, es el espiritual, es aquel en el cual se revela como la presencia divina está instalada dentro del ser humano en un juego de vínculos que es muy impresionante porque es algo que pertenece a lo eterno, increado, y toca lo creado, toca el cuerpo material, toca la mente psíquica. Ese conocimiento no fue el que enseñó Gurdjieff. Ese no lo pudo enseñar porque cuando Sheikh Abdullah le pasa el conocimiento, esta parte del conocimiento del Enneagrama, le dice, te lo paso porque tienes mucha sed de conocimiento. Te lo paso también porque tú eres una persona confiable, estás en una estación de seguridad, pero no lo puedes usar. Por eso el conocimiento del Enneagrama que trae Gurdjieff no es el de la parte en el cual se revelan los modos de ser de lo divino a través del humano. El que trae una parte de esto es Óscar Ichazo, que él lo aprende desde algún lugar, no sé cómo se dice, como que entra en una habitación con una llave, una ganzúa, se dice, una llave prestada. Ajá. No prestada, una llave... lo que es un passepartout, como dicen los franceses, que es para abrir todas las puertas. Algo así, pero no es el ejemplo exacto. Entra por un medio no permitido a una habitación. Eso fue lo que le pasó a Ichazo. Ajá. No lo voy a decir porque en cierta medida Ichazo me merece respeto. Okay. No lo conocí a nivel persona, pero lo conocí de otra manera. Y Ichazo tiene un lado que es muy hermoso. Tiene un lado que fue su funcionalidad en la vida, que es la de cualquier persona, tal vez, pero tiene un lado, una dimensión espiritual que es muy, muy hermosa. Por eso, en cierta medida, le dejaron que accediera indirectamente a una pequeña parte de un cuerpo de conocimientos. Eso que él toma, él después lo elabora, porque tenía conocimientos de filosofía griega, también de psicoanálisis, fue un tipo que leyó mucho. También tenía algo especial, más o menos cuando tenía 13 años tuvo un montón de experiencias de viajes como extracorporales, se quedaba despierto en los sueños, sentía que se moría, tomó ayahuasca también, estuvo con chamanes, fue un montón, él vivía en Bolivia. Él mismo cuenta que tuvo acceso a una biblioteca que era, creo, de un abuelo, de un tío que le había heredado un abuelo, donde tenía muchísimos libros de filosofía, misticismo y tal. También estuvo en contacto con una orden martinista que estaba en Buenos Aires. Tuvo todo como un acceso al conocimiento psicológico, filosófico y esotérico. Y a raíz de ese conocimiento, y por algo que no quiero decir ahora aquí, para no en cierta medida no faltarle el respeto, él hace toda una elaboración, que es lo que después se conoció como enneagrama de los tipos de personalidad. Uh-huh. Claudio Naranjo lo recibe, tiene una formación con él de unos meses en el desierto de Arica. Bueno, esto son relatos. Claudio Naranjo en su biografía lo describe. La biografía de Claudio Naranjo se publicó un tomo que se llama, creo que, Ascenso a la Montaña Mágica. Hay un segundo tomo que no se ha publicado, donde hay cosas como más privadas de él, en cierta medida. Y en ese primer tomo cuenta que creo que tuvo 6 o 9 meses de entrenamiento con Ichazo, después lo deja. El propio Ichazo dice, Naranjo aprendió de mí 6 o 7 enneagramas y no la totalidad del sistema. Por eso lo que Claudio Naranjo presentó es una parte de lo que yo enseñé. Y ahí empezaron un montón de cuestiones con el tema del enneagrama de la personalidad. Lo importante en todo esto es cuál fue la llave que Gurdjieff recibió y no enseñó. ¿Qué fue el pequeño fragmento que recibió Ichazo de una manera lateral? Y después de ese pequeño fragmento que tiene un punto de realidad, toda la otra construcción
que no está del todo alineado con ese núcleo. Este es el punto. Después viene un tema que es que el eje, el énfasis en las enseñanzas del eneagrama se pusieron en la parte psicológica, que es un poco lo que decíamos al principio. Cuando se pierde contacto con lo espiritual, se siente que lo psicológico sustituye la religión o la espiritualidad. Y acá el tema central que el eneagrama nos muestra es que lo que se percibe como estructura psicológica o eneatipo es un efecto de una pérdida de contacto con una identidad real, con un yo real, con el espíritu. Cuando se pierde contacto con el espíritu aparece proyectado en la mente a través de una estructura. Eso es lo que se conoce como eneatipo. Pero la causa del tipo psicológico, del funcionamiento compensatorio, compulsivo de la personalidad, la causa está en la estructura espiritual, que es lo que hay que empezar a estudiar. Normalmente se estudia la estructura del tipo psicológico, pero la estructura del tipo psicológico es una sombra, es una proyección de una estructura de una identidad espiritual. El espíritu tiene funciones, tiene centros, tiene toda una arquitectura interna. Es lo primero que hay que estudiar. Cuando uno estudia esto, se da cuenta cuál es la causa de esto que se llama tipo. ¿Y qué es el tipo? El tipo es un síntoma, es un efecto. ¿Y eso viene cuando uno es pequeño? ¿En qué fase del ser humano viene eso? Cuando el ser humano nace, está en un nivel, o sea, no está en el nivel de la unidad. El eneagrama muestra que existen una serie de órdenes creados, son 7 niveles de realidad, y el ser humano nace en el 4.º nivel. Muchas veces dicen, los niños nacen en unidad. No, nacer en unidad, nuestro maestro decía, si Alá entrara directamente en el útero de una madre, toda la tierra se derritiría por la potencia que tiene la presencia divina. Una vez el profeta, lo pasa con él, dijo, Alá entra en el ser humano, pero está sipeado, está densificado, hay un montón de membranas en el medio, no entra de manera directa, pone en el medio, se organiza, se densifica a través de una serie de estructuras. Dice, si entrara directa, si esa parte de Alá fuera revelada directamente, y lo dice así, si tomamos a la persona más vil, el peor delincuente que existe en la tierra, y quitáramos todas las membranas psicológicas que separan su realidad divina de su realidad empírica psicológica con toda su maldad, si todas esas capas fueran quitadas, todo el mundo tomaría a esa persona como el mismo Dios. Todos morirían por amor a esa persona, aún de la persona más vil. Todos tenemos esto acá. Lo que pasa es que hay una serie de envolturas. El proceso de desarrollo es empezar a quitar las envolturas más densas, más exteriores, más ilusorias, para que lo que está dentro pueda alcanzar volumen y revelarse. Ese es por un proceso de afuera hacia adentro psicológico, de adentro hacia afuera espiritual. O sea que diríamos que es más una transformación, más que una clasificación, lo que intenta hacer el eneagrama, para hablar. O sea, el proceso evolutivo del ser humano lo saca de su dimensión, o sea, lo hace entrar en contacto primero con su dimensión animal, porque es lo que más cercano y vivo y activo tenemos, y el entorno refuerza. Tenemos una parte física, instintiva muy fuerte, muy animal. Después hay una segunda dimensión que es psicológica, llena de ambiciones, o sea, una de deseo físico, otra de deseos ilusorios, y atrás de eso empieza algo un poco más profundo. Entonces, por eso Bourdieu decía, detrás del cuerpo físico está la mente, detrás de la mente está el alma, que son nuestras emociones más profundas. Detrás del alma está el espíritu, que es nuestra conexión directa con algo superior. Detrás del espíritu le preguntaban qué está, y está Allah. Hay más, pero lo decía de una manera general. Decía, detrás de la falsa personalidad está la personalidad. Detrás de la personalidad está la esencia. Detrás de la esencia está el yo real. Y detrás del yo real, le preguntaban a Gurdjieff, Allah. Pero hay algo también controvertido que decía Gurdjieff y que tú lo mencionas mucho, y creo que se oye muy poco, porque se ha generalizado, y se suele decir que no, es que eso está en tu alma, pero Gurdjieff decía, ningún ser humano tiene alma hasta que no la construye. ¿Podrías aclararnos a qué hacías referencia exactamente? Nosotros nacemos en contacto con nuestra condición espiritual, con nuestro espíritu.
al poco tiempo del nacimiento, concretamente a partir del día 40 del nacimiento, empezamos a perder esa conexión. Y cuando se empieza a perder la conexión con esa identidad, o sea, lo que uno siente que es, se empieza a debilitar y uno ya empieza a caer en un estado de desorientación. Este núcleo de potencia, de poder, es lo que me define y ahora lo empiezo a perder y se debilita. Necesito generar una identidad supletoria compensatoria que ya no la puedo hacer en el espíritu porque perdí el contacto con él y la empiezo a hacer en la mente. Entonces nos encontramos con que hay un espíritu y una mente pegada al cuerpo, pero nos falta algo en el medio. Eso es lo que Bourdieu decía. ¿Qué es lo que está en el medio? El alma. Lo que la persona experimenta a nivel emocional profundo en relación a sí mismo y en relación a los demás. Dicho de una manera general, es eso, el alma. Entonces, ¿qué es lo que decía Bourdieu? Tu identidad espiritual la perdiste, quedaste identificado cuerpo y mente y no tenés alma. El alma hace de intermediario entre nuestro funcionamiento psicológico en la vida y nuestro funcionamiento espiritual para algo superior, para nuestra conexión con lo divino. Si no desarrollás esa bisagra, ese intermediario entre lo psicológico y lo espiritual, ¿qué es lo que sucede? O sea, el centro de gravedad del funcionamiento de una persona queda pegado al cuerpo y la mente. Y no tiene idea de esto otro. Si no hace ese puente, queda atrapado acá. ¿Qué sucede cuando la persona muere? Algunos dicen, como esto está tomado por lo involutivo, va hacia abajo. Otros dicen, si no está el alma, no puede salir de esto. Otros dicen que sí, que va a ser atraído igual y tal. Estos son teorías. Bourdieu lo plantea de una manera muy concreta. Dice, si no tenés este cuerpo intermedio, toda tu psique queda, todo tu funcionamiento anímico queda absorbido en la parte más externa. Si lo tenés, queda en este punto intermedio. Y el alma siente atracción por el espíritu. El alma no siente atracción por la materia. Si el alma empieza a tener algo de conexión por el espíritu, va hacia arriba. Si no hay alma, lo que uno siente que es, va hacia abajo. Eso es Bourdieu. Entonces, digamos que parte de nuestra función en este mundo es crear un alma, crear algo importante que una esa parte espiritual. Bourdieu lo decía, era provocador. Bourdieu era como una especie de patotero espiritual, o sea, porque la gente, o la mayoría de nosotros entumecidos por los deseos, distraídos hacia afuera, no estamos a la altura de la responsabilidad para la cual fuimos creados. O sea, tenemos una responsabilidad. Y Bourdieu era muy duro, o sea, te amenazaba todo con cosas fuertes. Pero ¿qué es esto? ¿Qué sería crear el alma? Tener un desarrollo emocional útil, valioso hacia los demás. O sea, si uno dice alma es centro emocional superior, el centro emocional superior es el centro a través del cual uno siente compasión por los demás. Uno en el centro emocional superior, o si querés llamarlo el corazón o el alma, cuando eso se abre, se despierta en la persona el impulso de servir. Entonces uno dice, si yo viví toda una vida buscando autosatisfacción, siendo egocéntrico, ¿qué valor tengo? Soy la nada misma, soy un pedazo de nada. Entonces, ¿qué te dice Bourdieu? Si no llegaste a desarrollar amor y compasión por los demás, si no se te despertó el impulso de servir, ¿qué es lo que va a quedar de ti? Era un poco el planteo de él. Lo que está bueno es la visión espiritual, porque la visión espiritual lo que te dice es, el espíritu ama. O sea, el espíritu es la parte, el órgano que tenemos en nuestro interior para conectar con algo superior. La mayoría de nosotros estamos enfocados hacia afuera porque ese órgano lo tenemos bloqueado o desconectado. Entonces no sentimos que haya nada arriba. Y si lo sentimos muchas veces es como una teoría para escapar a un cielo ilusorio para no conectar con el sufrimiento de esta vida. Eso es lo que muchas veces las religiones imponen. La espiritualidad te dice, hacer desarrollo espiritual, hay ejercicios para hacerlo, hay gente que ya está muy fuerte en el espíritu, si te conectás con eso, empezás a sentirlo inmediatamente, esa es la posición que tienen los maestros espirituales. Entonces pasa lo siguiente, el espíritu está conectado de manera vertical hacia algo superior. El alma nos conecta con esta vida, está en el medio. Si el alma siente al espíritu vivo, se orienta hacia él. Por eso todas estas leyendas de el príncipe que rescata a la princesa, el alma es la princesa, el príncipe es el espíritu. Entonces el espíritu apunta a un ideal alto y si la princesa siente al espíritu, va con él. Okay. Ahora, si la princesa no siente al espíritu, el alma se pierde en la fragmentación de deseo de la vida. Este es el tema fuerte. Nosotros podemos hacer trabajo psicológico, conocer las compulsiones, todo bien. Pero si no desarrollamos algo que nos dé un sentido
de valoración de algo superior a nosotros mismos, que puede ser el servir a los demás. Si no nos conectamos con eso, y a su vez esto conectado con algo superior a esta vida, quedamos perdidos acá. Esto pasa a mucha gente. Sí. Sobre todo porque al final hay muchas personas que llegan a obtener toda esa idealización que nos proyectamos de riqueza, de poder, de fama, pero al final los que lo consiguen se quedan vacíos. Y ahí es donde empieza ese camino espiritual. Sí, porque es para, o sea, se puede presentar el enneagrama, lo es muy revelador, pero básicamente cuando se pierde contacto con esa unidad de fondo se siente un vacío y después uno queda hacia afuera y trata de llenar el vacío con cosas exteriores, no lo llena. La satisfacción a través de la búsqueda de deseos exteriores no te da un estado de plenitud. El estado de plenitud te lo da la reconexión con tu condición natural, con tu estado, tu identidad profunda, espiritual. Pasemos ahora a una parte muy importante y que, como siempre, en esta parte de la entrevista lo que quería abordar son siempre temáticas que se usan mucho, pero creo que se usan mal. Y no solo se usan mal, se banalizan y se hace un uso incorrecto. Y es un poco como lo que veo que intenta hacer el sufismo cuando otorga un conocimiento, lo hace con un modo y con una causa y lo hacen a personas que son capaces de heredar ese conocimiento. Hablemos de leyes universales. Se utiliza mucho el tema del hermetismo de una forma loca. Yo creo que se ha perdido el norte y luego al final no sabemos realmente vivir nuestra vida porque vivimos en fantasías o en cosas demasiado etéreas y es ahí donde se pierde la gente. Me gustaría saber cómo aborda el sufismo y concretamente el enneagrama, ya que usa 3 leyes universales, concretamente la ley del 1, la ley del 3 y la ley del 7. Estas leyes sí que son mucho más palpables porque tienen una explicación mucho más coherente. No es para echar por tierra lo que dicen otras visiones, como el hermetismo en este caso. Me gustaría saber, bueno, explícanos brevemente cuál es la introducción de cada ley y cuál es tu visión de cómo encajan con los demás conocimientos siempre en un ámbito pues, de ley universal, en otras corrientes. Gurdjieff enseñaba una cosa que era muy valiosa. Él decía, existe una ciencia antigua y esa ciencia antigua se apoya sobre un principio. Y el principio sobre el cual se apoya es el principio de unidad, la unidad de todo lo existente, la unidad de todos los conocimientos. Y esa unidad aparece reflejada en la primera ley del enneagrama, del símbolo, que está representada por el círculo. O sea, todo está en unidad. Esta formulación es enorme porque tiene involucra una cantidad de dimensiones y de aspectos que sería largo explicar. Pero dicho de una manera simple, si uno lo quiere traducir al sufismo, el sufismo, si uno tiene como la puerta de entrada al sufismo, arriba en el dintel de la puerta dice La ilaha illallah, todo es Allah. Esa sería la ley del uno. Hay una historia, bueno, no es una historia, es algo que sucedió en la Edad Media en Europa. Hubo una especie de congreso de reunión de sabios que se reunieron para responder a las preguntas más nucleares de la existencia de la vida y compartieron saberes, como hacen los que se reúnen en los congresos, de una ponencia a otra, comparten una serie de saberes, a ver cómo está el estado de tal tema en el pensamiento, en este caso en aquellos que son los que traducen los conocimientos del ser, y se reunieron 24 sabios para tratar de responder una serie de preguntas, y una que era la muy importante, y es ¿qué es Dios? Y estos sabios fueron respondiendo, y el segundo que dio respuesta respondió en base a los principios de la ley del uno, que dice: Allah es la esfera infinita cuyo centro está en todas partes y no tiene periferia. Su centro está en todas partes y su periferia en ninguna parte. Esto fue recopilado en un libro que se llama el libro de los 24 filósofos. Está bueno aplicarlo a uno mismo,
porque significa que nosotros tenemos un núcleo, o sea, que nos define, tenemos una esencia, tenemos una identidad. Y después tenemos toda una serie de cualidades, funcionamientos, mecanismos periféricos. La esencia es lo real. Lo demás, la personalidad, el tipo, todo eso, simula identidad, sin serla. Eso es ley del 1. La ley de 3, que aparece representada por un triángulo, es como algo del nivel de las esencias baja al mundo empírico. Y la ley de 3 lo que te muestra es que para que algo de un nivel alto, del nivel espiritual, del nivel divino, pueda bajar a la tierra y funcionar, necesita la polaridad, necesita opuestos que lo reciban. Cuando hay la fuerza de una tendencia y la fuerza de otra tendencia que se oponen, esto genera como un campo, un incremento. Ese incremento permite que algo de un nivel mayor baje. Es como si tuviéramos solo un espermatozoide y otro espermatozoide, no pasaría nada. El espermatozoide canaliza, vehiculiza una fuerza activa y el óvulo la de recepción. Y cuando se encuentran hay un incremento. Ese incremento es el que permite que algo de un nivel superior baje. Esto uno después lo puede aplicar al campo anímico, entender por qué tenemos divisiones adentro y cómo algo puede entrar de arriba para elevar, para purificar esos opuestos. Y después tener la tercera ley, que se la conoce como la ley de 7, que está buenísima, es muy importante entenderla, porque te habla de que todo está hecho en grados. O sea, muchas veces, esto lo decía Gurdjieff, le preguntaron una vez por el sistema de Kant, porque le dijeron, Kant tiene una enseñanza extraordinaria. Kant decía, mi mundo interior está ordenado en base a 2 principios. Dice, por arriba, las estrellas, el mundo sideral, el mundo celestial. Dice, dentro la ley moral. O sea, el Dios superior y adentro el Dios ético. Ese era Kant. Entonces le preguntan a Gurdjieff qué le parecía el sistema de Kant. Y él dijo, es correcto, excepto por una cosa, le falta la ley de escala. O sea, no todos los seres humanos estamos en el mismo nivel. No todos los mundos están en el mismo nivel. O sea, la Tierra está en un nivel, el mundo empírico del ser humano está en un nivel, pero internamente cada uno puede estar en un nivel mayor o menor. O sea, hay gente, todos dentro de una misma habitación, unos adentro están viviendo un infierno y otros pueden estar en un estado de apertura de su corazón, de conexión con los demás, en felicidad. Estamos todos en el mismo mundo empírico, físico, pero en el mundo anímico hay gradación. Esto da para muchísimo, pero la ley de 7 lo que te muestra, una de las cosas que te muestra es que está todo hecho en estructuras de escalas, y también te muestra la dinámica, por eso se la conoce como la ley de desarrollo, la dinámica a través de la cual las etapas que atraviesa algo desde que empieza hasta que termina. Y aplicado al ser humano tiene algo muy, muy valioso, porque la ley de 7 lo que te enseña es que toda cosa fue creada para un fin. El ser humano nace en una condición y fue creado para alcanzar un grado de desarrollo superior. Ese es su destino. Todo ser humano fue creado para alcanzar su destino. Y la ley de 7 te muestra las etapas que tenés que atravesar para alcanzar ese destino, o dónde quedaste detenido y vas a caer en frustración porque no vas a poder cumplir con el destino para el cual fuiste creado. ¿Cómo se relaciona entonces, acabamos de la ley del 7 con la escala musical? Ya que ya sabemos que Gurdjieff la llamaba también la ley del 8. De octava. De la octava, perdón. Y el ritmo de la vida. ¿Esto qué es concretamente y cómo lo aplicamos al fin y al cabo? Porque al final todo esto tiene que tener un motivo de aplicación para mi vida personal. Si yo estoy en una fase donde digo, vale, ahora quiero emprender una forma de vida distinta, quiero sobrevivir por mi cuenta, quiero sacar un poco mi lado personal y vivir de él, ofrecerle al mundo las cosas que me ha dado la naturaleza y vivir de ello. Sin embargo, cada vez que empiezo algo, me tropiezo, vuelvo para atrás y sigo en ese círculo vicioso durante meses, igual años, y no paso más allá. ¿En qué me ayuda a mí todo esto? ¿O cómo lo veo? La primera cosa es entender cómo son los procesos. O sea, la ley de 7, una de las cosas que te muestra es que el desarrollo no sigue la ley de la continuidad. No es que uno dice, bueno, a ver, yo quiero, no sé, superar un problema que tengo, o alcanzar un estado físico, o montar una empresa, lo que sea. No es que sigo matemáticamente, empiezo a hacer esto durante una semana, sigo haciendo esto otro la semana siguiente, sigo haciendo esto otro, así, y al cabo de un mes alcancé mi objetivo. No, la persona que, por ejemplo, se pone a hacer
entrenamiento físico, o otro que empieza a hacer terapia porque tiene un problema psicológico. Empieza con mucho entusiasmo al principio y al poco tiempo de empezar con todos sus entrenamientos, ya sea físico o anímico, se da cuenta que hay algo adentro que se resiste a continuar, porque es difícil, porque le cuesta un montón. La persona empieza a estudiar un idioma y los primeros 3 días está entusiasmado, aprende gramática, aprende vocabulario, lo hace el lunes, lo hace el martes, lo hace el miércoles, pero el jueves lo llaman los amigos para ir a tomar un café y ya no tiene tantas ganas, empieza a perder el entusiasmo y cuando llega el sábado larga los libros de gramática y dice esto es demasiado aburrido para mí, empieza a haber una resistencia. Entonces la ley de 7 te muestra cuáles son las etapas en los procesos donde empieza a haber una fuerza negante que digamos, se te presenta como una fuerza de oposición a que puedas alcanzar tu objetivo. O sea, querés ese objetivo, pero hay puntos dentro del proceso, eso enseña la ley de 7, en los cuales vas a tener que vencer resistencias. Es decir, vas a tener que hacer crecer algo de ti mismo para poder alcanzar ese resultado. No es que uno empieza en un estado y quiere alcanzar un resultado y lo puede alcanzar manteniendo siempre el mismo estado. No, la ley de 7 lo que te pone en jaque, te muestra que hay lugares donde hay algo que tienes que transformar dentro de ti mismo, tienes que transformar algo dentro de ti mismo para poder alcanzar el objetivo. Por eso se la conoce como la ley del desarrollo. Es súper útil para comprender cómo es el proceso, cómo enfrentar esa resistencia y qué es lo que tenés que hacer para vencerla. Hablemos ahora de... porque obviamente creo que hemos empezado un poco por el contrario, pero la gente es normalmente, por cómo ha sido enseñada, por lo que sabe de toda esta materia, se enfoca en los eneatipos y ahí se quedan, ¿no? Yo me denomino un 3, un 4, un 6 y ahí fluctúo y me quedo ahí, que es un poco la paradoja. ¿Qué centros corporales o bloqueos se activan según el tipo? Brevemente, ¿cómo haces para saberlo? Cada individuo, ¿cómo podría determinar cuál es el bloqueo? ¿Estás hablando de los tipos de personalidad? Sí. Lo que pasa es que acá hay un tema que es particular y dentro de lo que es las teorías del eneagrama de la personalidad, digamos, es probablemente uno de los temas donde más fisura haya. Y es que cuando se estudia la parte corporal se estudia el tema de los instintos. La teoría de los instintos más difundida dentro del eneagrama de la personalidad es la que desarrolló Claudio Naranjo, donde dice que hay 3 subestilos instintivos en cada uno de los tipos de personalidad, según cuál sea el instinto de los 3 instintos de los cuales él habla, que predomine o que esté inhibido, sobredesarrollado, subdesarrollado y uno intermedio. Entonces Claudio Naranjo presenta una teoría que dice, nosotros tenemos a nivel corporal, un centro sexual, un social o un conservación, ¿sí? Entonces habla de que hay uno de estos que tiende a estar sobredesarrollado, otro infradesarrollado y uno que bascula en el medio. Esta es la teoría de Claudio Naranjo. Óscar Ichazo no habla de 3 instintos, Óscar Ichazo habla de 5 instintos, lo cual, cuando uno se pone a estudiar la teoría de Ichazo, suma algo a la de Naranjo, pero a mi juicio introduce 2 funciones que no son instintivas, por lo menos desde el punto de vista del sufismo. En el sufismo se habla de 6 instintos, lo cual, pero da para mucho, esto no podríamos desarrollarlo ahora acá. Obviamente. Entonces, bueno, las prácticas concretas que uno ejerce, como mencionabas al inicio, es un poco tener una mente pura, intentar crear esa sustancia que mencionabas en tu curso, como esos 10 litros de sustancia que tiene que generar la humanidad para que todo esto funcione, ¿no? Para que nosotros como vector, como filtro, como antena, no sé un poco cómo denominarnos, podamos hacer nuestra función, y cada individuo tiene una tarea personal que, más allá de el eneatipo o el filtro
que haya elegido cuando se ha separado de su esencia haga. ¿Cuáles son las cosas cotidianas que un individuo que no es religioso, que está en su casa, que tendría que empezar a hacer a tu juicio? Sufismo es transformar lo que uno siente que es. Y la transformación de sí, recordemos un poco lo que habíamos dicho, tenemos una identidad espiritual de la cual perdimos contacto y generamos una identidad ilusoria, compensatoria. Entonces, todo lo que es nuestra energía anímica que está puesta en sostener nuestra identidad idealizada, toda esa energía tiene que ser retirada de ahí, puesta en el lugar donde está nuestra identidad real. Ese es el desplazamiento. El tema es que, como uno siente que es esta identidad idealizada, y la identidad idealizada se apoya sobre un eje, el eje de la identidad idealizada es un falso sentido de superioridad. Entonces, la persona tiene que aprender a valorarse por un estado inferior al de la idealización, que cuesta muchísimo. Eso genera un sufrimiento. Ese sufrimiento libera un tipo de energía. Y esa energía es el combustible de los centros superiores. Es el combustible del centro emocional superior y es el combustible del centro intelectual superior. Es el combustible del alma, es el combustible del espíritu. Esto es lo que hay que entender. Más allá de qué manera esa energía que va hacia la parte más profunda nuestra después sirve para un orden mayor. De entrada, es lo que decía Bourdieu, si querés que tu intelecto más alto, el que te permite comprender las realidades superiores, y que tus emociones más profundas, en las cuales no guías todo por tu egocentrismo, sino que estás en una posición de ayudar a los demás. Si querés que esos dos centros funcionen, tenés que darle la energía a través de la cual esos centros, esos cuerpos funcionan. Y esa energía se genera cuando uno empieza a renunciar a la ambición por lo material, a preferirse a uno mismo por los demás. Estoy enojado con alguien, me agarra como un ataque de ego o un ataque de ira, digo, no, retengo, ¿no? Ahí, en psicología se estudia. Hay como dos maneras de gestionar la energía emocional. Una es expresión. Estoy enojado, largo la bocanada de fuego. Otra es represión. No la contengo. Expresión o represión. Bueno, hay una tercera que enseñaba Bourdieu y lo que se enseña en espiritualidad, que es digestión. Freud diría, no lo expresás, reprimís. Y eso queda en el inconsciente y después te vuelve en contra. Aparece con síntomas o con otro tipo de cosas. O en Gestalt, por ejemplo, se dice expresá, pero lo que se ve en espiritualidad es que cuando expresás, hay una parte donde la tensión anímica descomprime, pero reforzás el sentido de valor del yo ideal. Porque si alguna persona a mí me humilla, más allá de que yo tenga derechos a poner límites o lo que sea, lo que está sufriendo es esa identidad ilusoria. Si yo la defiendo, ya sea mandando al diablo al otro, lo que sea, la estoy reforzando. La espiritualidad lo que te enseña es, te dice, bueno, conocelo y empezás a separarte, dejá de alimentarla. ¿Te humillaron? Fíjate lo que haces. Hay niveles, podés ponerle un freno, todo. Nadie dice tenemos que ser maltratados. Pero hay una parte donde tú sabes que la parte que está siendo lastimada es ilusoria en ti, porque tú te sientes superior al otro. Tú la viste, eres más claro, eres más bueno, eres más fuerte, lo que sea. Eso tiene que caer. Cuando eso cae, empieza a despertar lo demás. Ahora, ¿qué pasa? ¿A dónde va a parar toda esa energía cuando uno no está cediendo al impulso de satisfacción inmediata o de violencia de respuesta? ¿A dónde va? Ese es el tema. Si uno está consciente, sosteniendo, tratando de mantener la conexión con uno mismo, y no cediendo al impulso de sostener ese ego ofendido, esa energía es absorbida por lo que es ese cuerpo más interno, o el alma, o el espíritu. Así se da el desarrollo interior. O sea, que es como un efecto positivo el hacer ese aguante, en cierto modo, porque retroalimenta la parte que tiene que desarrollarse. Es un ejercicio muy positivo para nosotros. Siempre y cuando hay que ver cómo se hace, porque hay gente que pasa y se sostiene y adentro oculta un sentido de superioridad. Mira, yo soy mayor que tú, el ego espiritual, yo soy mayor que tú. Porque hay un ego camuflado. Sí, no estoy respondiendo, entonces ahí hay que tener cuidado. Pero ¿qué pasa? Si la persona a nivel espiritual está tratando de desarrollar las cualidades, por ejemplo, de su sentido natural de valor, que es la humildad, no va a reforzar eso. Porque en el momento que aparece el impulso de yo soy superior a ti, retira la atención de ahí, deja de alimentarla. Por eso Bourdieu hablaba de no expresión de las emociones negativas. Decía no expresión, lo cual no significa represión.
Es que esto es complicado, y muchas personas no lo van a entender. Entonces, ¿cómo asimilas? Porque claro, si uno cada vez que viene ofendido o viene atacado, imagínate a alguien que sufre bulismo o cualquier cosa, pero tiene esa rabia dentro que de algún lado tiene que ir, si no me voy a crear un cáncer de alguna manera. Por eso hay que ver cada caso. Si tenés una persona que es muy inhibida, al principio conviene que exprese. Si una persona que está todo el tiempo largando la bocanada de fuego, primero tiene que entender por qué lo hace. ¿De dónde viene el impulso? Si lo logra entender, porque es un falso sentido de superioridad, porque se considera con derecho a... Entonces es ahí donde primero tiene que tratar de desarrollar la virtud de la humildad, y desde esa posición realiza el proceso. Ahora, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de cualidades espirituales, las podés aprender si las ves vivas en alguien. Porque todo lo que es la educación del centro emocional superior, las emociones se educan a través del ejemplo, tenés que ver a alguien, por eso es importante un guía, alguien que encarne las cualidades que tú quieres desarrollar. Si no, es todo teoría. Esto es un lado, ojo, que estamos hablando de la expresión de la ira, pero por ahí tenés la queja. Hay gente que está todo el tiempo con la válvula de que se queja por todo. Eso es lo que Bourdieu decía, no, pará, no expreses eso. Estás reforzando, en este caso, el falso sentido de superioridad. ¿Cuál es? Y la vida a mí me debe algo. O sea, tendría que tratarme de una manera diferente. Es fascinante porque te da completamente una nueva perspectiva de cómo... Claro, siempre se nos ha dicho, claro, es que un poco como lo que hacen en Extremo Oriente, ¿no? Hay que meditar, hay que reprimir todas esas emociones, pero es que en verdad hay que asimilarlas y tienen que ir a parar de algún lado porque es energía al final. Y si no, se sufre inútilmente reprimiendo todo esto. Tiene que ir a acabar en algún lado. Sí, el tema es complejo y hay un montón de aspectos. Freud, por ejemplo, decía represión, pero después también decía qué pasa con lo reprimido. A veces lo reprimido se retorna como síntoma y a veces se sutiliza, se sublima. O sea, toda esa energía se transforma en algo superior. Es lo que hablaban, decía, los artistas y todo esto están sublimando energía negada. Es un camino, ¿no? Ya te digo, da para mucho. Acá está bueno verlo con la química de Gurdjieff, porque Gurdjieff estaba diciendo, cuando tú estás generando todo esto, genera fricción, genera mucha intensidad interior. ¿A dónde va a parar eso? Vos podés absorberla. Y hay un montón de cosas. Los ejercicios espirituales, una de las cosas que hacen es que la presencia de fondo, a través de la cual uno está tomando distancia y calibrando todo esto, crezca en intensidad, crezca en fuerza. Los ejercicios espirituales te dan todo esto. Entonces puedes hacer el trabajo psicológico de comprender, de gestionar, a ver cómo te organizás o cómo movés en situaciones críticas. Ese es trabajo psicológico, pero tenés el trabajo espiritual, que es súper importante, porque te da un voltaje, un caudal de energía, te da un tipo de presencia, que es la que te permite decir, bueno, esto ahora viene para mí, ¿no? Por eso Gurdjieff decía algo fantástico, y decía lo siguiente: cuando estás bajo presión, muchas veces entras como en una especie de infierno. Dice, pero para el que tiene presencia el infierno, lo desagradable del infierno son 3 minutos, después fuente de poder. Okay. Esta parte ha sido brutal porque es completamente una nueva perspectiva y tiene todo el sentido. Creo que muchas personas deberían de saber esto y daría mucha fe a que a veces las adversidades tienen que ser tomadas un poco como lo veían los estoicos, de forma como gasolina, en cierto sentido. Quiero dejar ya de parte este lado, pero no sin antes poder abordar lo que es esa estructura invisible, y ya que estamos en el ámbito un poco más metafísico de todo, no dejar pasar por la importancia que tú, como experto en el lado científico, que es de la psique, de la psicoanálisis, conoces muy bien a Freud, conoces muy bien pues a todas las personas que han desarrollado científicamente este lado del ser humano, pero conoces muy bien el lado espiritual, y creo que es debido, ya que personas como James Hillman o Carl Jung tocaban esas dos partes. Me gustaría por parte de ti, porque a Jung jamás se lo podré preguntar, por desgracia, la parte de lo que son las metáforas, los arquetipos mentales, las fórmulas
para navegar la existencia, que los rituales, toda esa parte que es así como muy mística, y hay muchas personas que son más racionales que lo esquivan, ¿qué parte de importancia tiene en la psique humana? ¿Son necesarias o no son necesarias? Sí, sí, claro que sí. O sea, Gurdjieff decía algo que estaba bueno y tuvo una gran virtud, y es poder traducir al occidente actual comprensiones de la sabiduría antigua. En el mundo antiguo, cuando uno estudia, por ejemplo, la historia de la filosofía griega, los académicos hacen como un recorte demasiado estructurado, pero los temas están buenos. Dice, se pasó del estadio del mitos al estadio del logos, el estadio de contar lo que tiene que ver con la comprensión del universo a través de una historia, el mito, y después se pasó a la comprensión, entre comillas, científicas del logos. Bueno, estos dos conceptos Gurdjieff los toma y los aplica a las funciones del ser humano. Entonces te dice, el centro intelectual superior, la comprensión espiritual, la comprensión vasta, lo que tiene que ver con algo mayor, lo que tiene que ver con lo divino, funciona a través de un tipo de lenguaje. Ese tipo de lenguaje, si usáramos las categorías del mundo griego, es el logos, el principio de razón objetiva. Junto con el logos está la síntesis de todo ese saber, que es el símbolo. Por eso el enneagrama el nivel que tiene. Por eso muchas veces decimos, ¿cómo define la gente el enneagrama? ¿Sistema de clasificación de los tipos de personalidad? No, eso es una aplicación muy concreta a una manifestación de la psique. El enneagrama es un símbolo sagrado. Es la matriz matemático-geométrica del ser divino. Entonces ahí tenemos cuál es el lenguaje que utiliza el centro intelectual superior, el centro de la transconsciencia. Ahora, eso por ahí nos queda ahí, en un punto que es un poco alto. Vamos a algo más inmediato, que siempre lo necesitamos como de bisagra o de escalón, desde lo psíquico hacia lo espiritual. Y ahí está el centro emocional superior. El lenguaje del centro emocional superior no es el logos, tampoco es el símbolo. Es lo que los griegos presentaban como el mito. Y el mito, dicho de una manera muy sencilla, son historias, son relatos que nos llamen a un sentido de superación, que nos llamen a buscar algo más allá de la vida empírica, inmediata, material, sino que nos llamen a un impulso de buscar lo más profundo, lo más trascendente, lo más valioso, lo que nos hace hermosos a los seres humanos. Entonces ahí aparecen los mitos. El tema de lo que tú mencionas de Jung es particular porque Jung tuvo dos dimensiones interesantes. Más allá del formateo posterior que le hace Hillman, lo de Jung está bueno tomarlo como en su vida personal. En la época que Jung vivía, había un maestro hindú muy hermoso, que la gente que sigue la Advaita Vedanta lo sigue mucho, que fue Ramana Maharshi. Y Ramana Maharshi era un místico muy conectado, muy especial. Y en la época que Jung vivía, con todas las comprensiones profundas que él había tenido de las fuerzas que son operativas dentro del alma humana, que después le pone el tema de la calificación de arquetipo, él a nivel personal siente atracción por ir a conocer a uno que encarnara, porque lo de Jung en parte es vivencial. Ahora hace poco se publicó, Jung tiene como dos grandes obras, una obra que es en todo lo que es el conocimiento interior mitológico, sí, espiritual, que es el famoso libro rojo, pero hace poco publicaron los libros negros, que es donde Jung presenta los ejercicios que él hacía. Ajá. Entonces ahí hay otra historia interesante. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Parte de lo de Jung es porque él lo vivió, pero parte es especulación, ¿sí? Y lo que él vivió llegó hasta un punto, porque el guía que él tuvo, que en los libros lo presenta como Filomeno, le faltó el guía vivo, el que está afuera. Y ese, el que estaba en la época de él, que a él le atraía mucho, sobre todo porque él, en la época que practicaba, estaba en el Círculo Urano, estaba en contacto con Zimmer, que le presentaba quién era Ramana Maharshi, quiso ir a conocerlo. Y le pasó lo que le pasa muchas veces a la gente intelectual. El intelectual puede tener profundidad. Freud fue un caso, Jung fue otro caso, gente muy profunda a nivel intelectual,
Pero después cuando tienen que enfrentar lo que es la transformación de sí, se quedan detenidos. Él, no me acuerdo exactamente cómo es el relato, pero la cuestión es que él estaba en Zúrich, lo quiso ir a ver a Ramana Maharshi, que vivía en el monte Arunachala, estaba en India, y saca el pasaje, llega a Delhi y se vuelve. No lo puede ir a ver. Dicen que tuvo malestar estomacal, no sé qué. Sí. Pero no lo fue a ver. O sea, se quedó ahí. Ramana Maharshi enseñaba a través del silencio. Imagínate con la erudición a nivel mente, palabras, esquemas. Él, digamos, se enfrentó con tener que abandonar su teoría. Esto es drástico y dramático, ¿verdad? Una obra que ocupa una vida y de repente darse cuenta que a lo mejor no ha servido para nada. No fue el único, o sea, el famoso caso de Santo Tomás de Aquino. O sea, Santo Tomás de Aquino tiene la Suma Teológica, que creo que son 24 tomos, es una obra de una erudición lógica formidable, es todo razonamientos silogísticos, toda una cosa, una construcción teórica muy... Hay que ver si te gusta, pero es formidable la presentación. Tuvo una experiencia, después de haber escrito toda la Suma Teológica, tuvo una experiencia de contacto con el espíritu, que creo que no sé si duró más de 10 segundos. Terminó eso y dijo... Todo esto que escribí lo voy a quemar. No lo dejaron. Entonces, al final, ¿qué ocurre con el alma cuando no hay un lenguaje simbólico, no hay un rito, ni pasaje? Que nos pasa como a Jung o como a Kant, que nos quedamos en lo mental y no hay un pasaje, como dices tú en tus simposios, en tus cursos, que hay una barrera que el símbolo, que el eneagrama nos enseña y nos quedamos en ese órdenes de leyes de 24 y no pasamos. ¿Es algo así? Mira, no es tan difícil. O sea, los caminos conectados tienen prácticas simples. Y las prácticas simples, como están conectadas, o sea, como están vivas, como hay algo que de arriba que pasa a través de nosotros, te empieza a hacer funcionar todo lo que normalmente está inhibido. Por eso hay una cosa que es sumamente importante. La mayoría de nosotros estamos como en niveles donde lo superior no puede entrar tan directamente. Esto es muy pesado. Por eso necesitas a alguien en el medio que te haga esa conexión. Esa es la función que cumplen los maestros. No es que no entre nada, pero lo que nutre, esa parte que despierta tu sed de destino, no entra directamente con la fuerza que tiene que entrar. Cuando hay alguien así, con el que estás conectado, las prácticas que haces, o sea, esa conexión es como una especie de psicocatalizador. Le empieza a dar a tu sistema lo que necesita. Entonces tú haces una práctica y no es que el arquetipo y te montas toda una historia, no, es una práctica de lo más sencilla y empieza a entrar lo que necesitas, ¿no? Te sale natural. Sí, exactamente. Entonces digo, todas estas construcciones históricas son formidables, son valiosas, sobre todo en Occidente que necesitamos entender, está bueno, pero después teoría necesita la práctica. Y todo esto es como en el triángulo del eneagrama. Por un lado necesitas el mapa, necesitas la comprensión, necesitas conocer los niveles, esto está bueno, tener una idea. Después necesitas el método, o sea, necesitas la práctica diaria y tal. Estas dos cosas son importantes, el grupo, el método, el mapa, esto es importante. Pero después necesitas el guía, porque uno tiene como una visión muy ingenua, ¿qué es Dios? ¿Y qué es el espíritu? ¿Qué sabemos de eso? Necesitamos a alguien que haya explorado esto, tenga la experiencia directa y te ayude a alcanzar, te ayude a tramitar las dificultades. Esto como si uno quiere ir al Everest. Tenés la mula, tenés tu mochila, tus cosas, tenés el mapa o tenés un GPS, está bien. Pero si no es un Sherpa, o sea, uno que esté acostumbrado a subir y bajar todos los días, ¿y qué te va a pasar? O sea, no vas a llegar, o sea, o te vas a lastimar, o no te va a ir del todo bien. Son dimensiones desconocidas a través de lo que uno siente que es. Y lo que uno siente que es, uno necesita controlarlo
porque si uno entra en dimensiones de uno mismo, que uno no controla, aparecen muchos miedos. Entonces, ese proceso tiene su punto delicado, requiere un conocimiento, requiere un tiempo, porque involucra mucho el desarrollo emocional, y sobre todo necesita de un guía, porque se te rompe una rueda en un coche y la arreglás, pero falseaste un mecanismo adentro y no está fácil conseguir un repuesto. Esto me lleva de forma automática a tener que preguntarte sobre una serie de personajes muy notorios, como eran Krishnamurti y Lao Tse, y ellos opinaban que pues, la verdad es un territorio sin caminos, o que el sabio no enseña con palabras. Obviamente esto no lo decían cualquiera. ¿Qué opinión te merece esto? Tiene que ver con niveles. O sea, si uno ve los niveles que hemos visto durante el curso, los diferentes mundos y dimensiones del ser humano, la persona que empieza y está muy física necesita un maestro físico, o sea, necesita palabras, necesita alguien que le diga algo. Mientras más profundo vas, menos palabras. O sea, ya simplemente la presencia de un maestro te alcanza. Simplemente ver cómo... a mí me pasó con Jay Nassim, por ejemplo, el maestro que tuve casi por 30 años, que era muy, muy extraordinario. Al principio yo iba con muchas preguntas. Él nos recibía cada vez que lo íbamos a ver, interactuábamos, había un montón de cosas que pasaban, pero antes de ir no nos recibía. Y yo me acuerdo que me iba con listas de preguntas, a veces preguntaba, a veces no, pero llegó un momento que ya iba con las preguntas y no tenía nada que preguntar. O sea, él era la respuesta. ¿Okay? O sea, alguien que tiene mucha profundidad hace que toda esa... De la misma forma que tenemos deseos externos, de esto, de aquello, todo lo que aparece que te atrae en internet y no sé qué, que te parece que te generan necesidades que no tenés, todo hacia afuera. Cuando empezás, alguien que está muy adentro te lleva adentro. Y adentro el ritmo es otro. Afuera es rápido, adentro es mucho más lento. El pensamiento afuera, tiene ansiedad. Adentro es más tranquilo. Más liviano. Sí. Y después está otra dimensión. O sea, el maestro te habla adentro, no te habla afuera. No hace falta que te hable afuera. En determinadas etapas, En determinadas etapas o en determinados momentos, que después por ahí te salís de ese momento, pero hay momentos donde el maestro te habla directamente adentro. O el vínculo es muy privado, aparece en sueños. O cuando empezás a conectar con alguien que está... O sea, lo material está subordinado a lo espiritual. Es como decía un maestro, tu cuerpo es una forma física de tu espíritu que puedes ver. Entonces el maestro te empieza a responder a través de la vida. Acá hay mucho que se podría decir de quién es el maestro y cuál es ese principio operativo y tal. Pero la palabra, el texto, todo eso es necesario hasta un punto. Después el principio que guía es otro. Por lo tanto, son filtros y dependiendo de cada caso, obviamente, esa es tu respuesta. Mira, Ramana Maharshi justamente era muy silencioso, no tiene nada escrito, lo que está escrito son discípulos que han... pero él enseñaba por el silencio. Pero claro, el silencio era porque entrabas en el campo en el cual él estaba y la mente se quietaba. Acuérdate, el alma cuando va a la mente o al cuerpo se pierde, pero cuando el alma está en contacto con el espíritu está tranquilísima, no está agitada. Entonces cuando estás con alguien que tiene mucho centro, no necesitas nada. Mira, Jay Nassim tenía un discípulo que falleció hace un tiempo, que era un turco, que era un personaje, porque era un tipo gordo, tenía un solo diente. Y era muy hermoso, o sea, se dedicaba a tareas de caridad, era muy extraordinario. Y a Jay Nassim le gustaba mucho tenerlo cerca, hacía muchas bromas con él. Muchas bromas. Y una vez me acuerdo que estaba este hombre que se llamaba Hachi Mestam, estaba en la puerta de la casa del Jay. Como estaba así, ya estaba mayor y estaba gordo, así le pusieron una silla y se sentó ahí. Y este hombre tenía un poder, y era que tenía la capacidad de entrar en el sueño de la gente. Entonces, como había algunos que sabían que tenía esta facultad, se acercaban y le decían, anoche soñé tal cosa, pero no entiendo qué pasó, y aparte no me acuerdo de todo el sueño. Entonces él cerraba los ojos y le empezaba a relatar toda la parte del sueño que el otro no recordaba. ¿En serio? Sí, una vez pasó con una persona que
dice, sí, no me acuerdo del sueño. Y Hachi Mestán le empezó a contar una parte del sueño que era terrible. Dijo, no, está bien, está bien. Pero bueno, la cuestión es que venían y él jugaba mucho, hacía muchas pruebas también, ponía pruebas a la gente, era especial. Pero bueno, la cuestión es que venían y le preguntaban y yo me senté al lado de él. Y me ha pasado en otros viajes. Bueno, me viene el recuerdo de gente muy hermosa, de santos, gente rural, viste, que decís, esto, todo está acá, viste, Bueno, la cuestión es que me quedé al lado y pasaba la gente, esto, lo otro, y todos preguntaban y él decía, no sé qué. Y en un momento me mira y me dice, ¿y tú qué quieres? Y yo le dije, lo único que quiero es estar cerca de ti. Sí, a veces creo que lo complicamos mucho y es ahí donde todo se bloquea, ¿no? Pues como decías antes, en Occidente tenemos que entender para poder avanzar y muchas veces se crea un ritmo que nos crea esos cuellos de botella. En fin, yo pongo que si cambiando el ritmo, un poco como hacen, como se dice en el hermetismo, la ley del ritmo es algo muy principal y nuestra frecuencia hace que igual lleguemos a entender las cosas mejor, como decías tú, y en este caso, pues acercándote simplemente a esa persona y estando cerca de él, pues simplemente con eso ya tenías respuestas o se te iban dudas de otras muchas cosas. No me gustaría irme de esta entrevista sin poder hablar de cosas que son un poco, pues son inevitables. Te he preguntado por las cosas que son formidables de todos los conocimientos que tú traes, de las maravillas que se puede sacar del símbolo y que tiene el orden sufí, la tuya en concreto, para solucionar tantas dudas y problemas a las personas que a lo mejor otras religiones no traen. Uno, ¿qué conexiones ves con tu fe que ves en las demás? ¿Cuáles son los puntos de unión, de nexo que hay con otras fes? Puede ser pues, el taoísmo, o puede ser el ámbito hindú, o incluso la religión cristiana, que ha sido un poco heredada del hebreo, pero el hebreo tiene también ese lado que es la cábala, que Ichazo adoptó y aplicó en el eneagrama. ¿Tú cómo lo ves eso y qué detecciones? Porque como una persona que ha estudiado muchísimo, yo creo que no conozco a una persona que conozca todas las ramas y todos los palos como lo haces tú. Entonces me gustaría saber, después de tanto estudio, seguro que has detectado conexiones y cosas que al final dices, esto debe ser una verdad porque lo toca todo el mundo. Mira, una vez cuando Gurdjieff fue a aprender el conocimiento del enneagrama a nuestra orden, el que estaba a cargo de nuestra orden era Jay Sharafuddin de Dagestán. Él muere en Rusia, en Rayadía, en una aldea chiquitita que se llama Yaloa, y él era muy especial, era muy hermoso. Cuando él nace en una familia nace en una familia de gente muy pura, nace en Dagestán, en la zona donde ellos nacían se lo conocía como Tierra de Santos, porque su tío era santo, él era santo, su sobrino, que fue después heredero en el linaje de nuestra orden, fue santo. Eran muy únicos, ¿viste? Y Sharafuddin, cuando tenía 7 años, tenía, como todos los niños en esa zona que era del Cáucaso, de mucha nieve, frío, tenía un trabajo. Y los niños en ese entonces, el trabajo que tenían, 7, 10 años, 12, era buscar ramas, leña para los hogares, las cocinas. Dice que los hombres salían a trabajar y los niños buscaban leña. Y en ese entonces, él ya con 7 años estaba recibiendo entrenamiento espiritual de un maestro espiritual, de un liberado, de uno de los altos, que se llamaba Abu Muhammad al-Madani, que era su tío. La cuestión es que el papá de Jay Sharafuddin lo dejaba al hijo para que buscaba la leña, se iba a trabajar. A la noche volvía, querían calefaccionarse o cocinar y tal. Y cuando le decía, hijo, ¿qué conseguiste de leña? Y eran pequeñas ramitas, hojitas, era nada, no servía como leña. Y el padre lo amaba y sabía que por otro lado era recontra inteligente.
Y dice, ¿por qué no puede juntar la leña? ¿Viste? No lo podía entender. Y fue así, pasó el tiempo, hasta que en un momento, una noche llega muy cansado, no había leña, tuvo que ir a buscarla como lo hacía siempre, pero esta vez se cansó. Y entonces lo fue a ver a su maestro, que se llamaba Abu Muhammad al-Madani. Y entonces le dijo, pará, tú eres el maestro de mi hijo, o sea, lo estás entrenando para que alcance lo mayor de sí mismo, que su mayor potencial, y no puede cumplir una tarea que todos los otros chicos cumplen, traen árboles, ramas, y no trae nada. Y el maestro le dijo, tenés razón, tú tienes razón. Dice, pero te voy a pedir un favor, esta pregunta que tú me estás haciendo a mí, hácela a él. Para cualquier cosa pregúntame a mí, pero esto pregúntaselo a él. Así que el padre fue, piensa, ¿no?, la pureza que tenía Sharafuddin en ese entonces, que el padre no se animaba a preguntarle esto tan simple, así que lo agarró y le dijo, hijo, ven, te quiero preguntar, tus amigos todos traen leña, tú traes hojas, sabes que esto no sirve. No sirve para calefaccionar, para generar brasa, no sirve. Y Sharafuddin, el pequeño, 7 años, le dijo, papi, ¿cómo pretendes que corte la rama de un árbol que yo siento que cada una de sus hojas dice Allah? Wow. Y él fue el que respondió la pregunta que tú estás haciendo. Sheikh Sharafuddin un día dijo, yo exploré todas las tradiciones, todos los libros, y todos coinciden en una sola cosa: la síntesis de todas las enseñanzas de Oriente, de Occidente y de Medio Oriente se sintetizan en una sola cosa: rendirse al ahora. En resumidas cuentas, todo es mucho más sencillo. Sin embargo, durante siglos, las religiones monoteístas han estado a la vanguardia de guerras, de dolor, de barbaridades, que al final podemos decir que, bueno, es todo parte de un proceso y demás, pero ¿por qué unas religiones que supuestamente traen paz, amor, respeto hacia quien piensa distinto, cómo ha degenerado tanto o cómo se ha oscurecido tanto, sobre todo las abrahámicas, Islam, cristianismo, judaísmo? ¿Qué ocurre cuando uno ve cosas como en la Sharia, por ejemplo, que son muy extremas? Comportamientos que no he leído el Corán personalmente, entonces te lo pregunto a ti para que me des una respuesta de cómo algunos países tratan a las mujeres o a los animales, simplemente. ¿Esos mensajes tan extremos salen del Corán o han sido subversiones, cosas que han derivado después y son fruto de las malas interpretaciones de algunos hombres que no son puros para recibir ese mensaje? ¿Qué es? ¿Cómo lo interpretas? Una vez le preguntaron al profeta Muhammad, la paz con él, qué era lo que él había venido a enseñar. Y él dijo, yo vengo a enseñar a los seres humanos a dejar de ser animales. Por eso el mensaje de él, el núcleo central es el de la paz. Cómo podemos trascender nuestro animal psíquico, cómo podemos, lo que estábamos hablando antes, de esa violencia, de esa ira, cómo transmutarla para algo mayor, para despertar un estado de ser más bendito. Los caminos son para eso. Cuando uno estudia los diferentes órdenes de realidad, nosotros estamos en un orden muy material, muy físico, muy violento, estamos muy pegados a lo que Gurdjieff denominaba el polo involutivo. Y el proceso de transformación de sí es como trascender esto, como trascender nuestra animalidad, nuestra violencia. Ese es el núcleo de las enseñanzas. De manera que cuando una persona utiliza un discurso espiritual para justificar su violencia, está fuera de la religión. No está siguiendo el núcleo de la enseñanza. Uno tiene que enseñar uno tiene que comprender cuál es el sentido principal. Si el sentido principal es ayudar a trascender tu egocentrismo, tu violencia, tu animalidad, y tú tomas un texto
y lo usas como excusa para seguir fundando una animalidad, una violencia, un egocentrismo, entonces te saliste del entendimiento de ese núcleo de ideas. Cuando uno comprende cómo funcionan las reglas a través de las cuales este mundo es operativo, es ahí donde aparece tan importante el tema del maestro, porque el maestro está fuera de todo lo que del círculo mágico que mantiene la ilusión de vida acá. Está fuera. Y es por eso que alguien que está, eso, que es estar afuera, lo que normalmente se conoce como el tipo está despierto, tiene una conciencia mucho más profunda, más significativa, más amplia, es el que te puede enseñar cuando te estás desviando. Por eso es tan importante este espejo de realidad. El tema que traes es enorme, da para muchísimo, o sea, pero básicamente esta es la idea. Después, ¿qué es lo que está pasando? Cuando sucede que en la Tierra, ¿sí?, empieza a haber sufrimiento, violencia, que involucra un volumen de sufrimiento muy grande, pero muchas veces, por eso no lo podemos entender, la causa de ese sufrimiento masivo, esa guerra, todo ese tipo de conflictos tan fuertes, no está acá. La causa es algo que se dirime arriba, por eso no lo podemos entender. Por eso también el tema que te vuelvo a decir, el maestro tiene contacto con eso, lo sabe, hay algo arriba que está haciendo presión para que eso suceda acá abajo, y es el que te puede en esa conexión ayudar a entender por qué está pasando esto. Con la mente empírica no lo puedes entender. Con la mente que está más atrás, el entendimiento espiritual, sí lo puedes entender. Pero te digo, es un tema que da para mucho. Entonces, estos textos deben ser leídos como símbolos, relatos históricos o ambas cosas. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se interviene? Aparte del hecho del maestro, que obviamente es una figura que hemos dejado claro que es primordial. Uno no se aventura así. Mira, el Corán es un libro extraordinario. Es muy, muy extraordinario. O sea, solamente leerlo sin recitarlo, sin entender lo que dice, trae paz al corazón. Eso es una experiencia que uno puede hacer. Hay gente, ya te digo, que cada palabra tiene un montón de sentidos. O sea, cuando lo usás con la mente empírica, tiene un montón de sentidos. Son polisémicas, con lo cual podrías interpretar muchas cosas. Pero cuando lo usás con la mente del espíritu, con esta que hablábamos, la simbólica, la fuerte, tiene cada letra, no cada palabra, cada letra tiene 24.000 significados. Entonces, tiene que haber alguien que te pueda traducir eso para no llegar a comprensiones equivocadas. Eso digo como una idea general. El Corán es tan enorme que hay momentos donde cuando Alá se le presenta al ser humano no se le presenta en el mismo nivel. Hay momentos donde está en un estado como muy arriba, hay momentos donde está en un nivel como más del humano, y eso está, por ejemplo, tomás un capítulo que tiene 7 líneas, y en una línea te habla en un estado que está muy arriba, en la línea te está hablando en un estado medio, en la otra línea te habla en un estado en el cual está en el paraíso, en otra línea te está hablando a través de la voz, la boca de un profeta. Entonces no es la gente que pueda opinar acerca de los sentidos del Corán tiene que tener mucho nivel. Y cuando ves todos aquellos que toman el Corán y dicen los infieles, y de ahí pretenden tomar justificaciones para cometer violencia, te das cuenta que hay gente que está por debajo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con el tema del trato de las mujeres, nuestro maestro decía, o sea, primero que uno lo veía cómo funcionaba con su esposa. Él decía, yo uso mi turbante de la puerta de la casa para afuera. Dice, porque cuando salgo hacia afuera, yo soy rey para mí mismo. Cuando entro a mi casa, yo me quito el turbante, porque la reina es mi mujer, ella es la que manda acá. Y veías el trato, yo me acuerdo, mira, ayer fueron creo que 20 años más o menos de que falleció la esposa de él. Yo estaba cuando él falleció. Estuve en el momento que falleció y estuve un montón de veces en la casa de él que me recibía, junto con otros discípulos, y estábamos en la casa de él, arriba, que tenía como un hall y el dormitorio de él, y la mujer estaba enferma.
Yo me acuerdo del amor, o sea, estaba hablando con nosotros y cuando subía, cortaba, se acercaba a ayudarla a esa a entrar al dormitorio. No es que era, viste, el arquetipo del tirano, viste, el hombre Ujú. macho que, no, nada que ver, viste. Después decía, había cosas muy, muy lindas, el profeta Muhammad también, tenía enseñanzas muy, muy hermosas. Lo que pasa es que todo eso en general no se enseña y lo que se promociona o se difunde o genera como más escándalo son actos de gente violenta que usan la religión como excusa para justificar su violencia. Eso es lo que hay que comprender. La religión te da lo mejor del ser humano. O sea, te permite tener una experiencia de tu humanidad en estado de servicio. Y te permite tener una experiencia de tu divinidad en estado de rendición. Entonces, puede ser que ha habido, por parte de algunas entidades o grupos de poder, vamos a definirlo así, sin volvernos locos, que al final, para querer tener a la masa controlada o subyugada de alguna manera en distintas épocas del desarrollo de la humanidad, han surgido, porque han surgido y han sufrido traducciones, al menos en los textos cristianos, de eso tengo conocimiento, de otros no. El Corán no lo sé, supongo que es más puro, pero la Biblia ha sido transformada durante los siglos de muchas maneras. Y cuando uno va directamente a lo que podrían ser las fuentes, digamos las fuentes más antiguas que tenemos, como los textos apócrifos, por ejemplo, uno se da cuenta que dándole un vistazo a lo que son las traducciones recientes que se han hecho, sin volverse loco, me repito, porque, como decías, pueden tener muchos significados, entonces nos quedamos con lo que sabemos y las palabras que no sabemos las dejamos tal cual. Hay muchas en términos hebraicos que se podrían nominar como ruaj o kabod en hebraico, que hemos querido darle atribución de palabras, pero bueno, si las dejamos tal cual, vemos que los textos apócrifos eran textos que tenían mucho parecido con las corrientes espirituales de Asia, por ejemplo, como el budismo o demás, que eran mucho más místicas, menos dogmáticas. Y mi pregunta es, si tenían un estilo tan esotérico y tan simple a la vez, ¿por qué han sido perseguidos? ¿Qué hay detrás que al final ha tenido que ser cambiado a un dogma de violencia o sobre todo de restricción, como la sexualidad, como el trato a ciertos sectores, como las mujeres, por ejemplo, o innumerables cosas que al final nos ha creado un freno psicológico en muchas cosas, y muchos de los problemas que nos vienen son derivados de estos problemas que hemos heredado. ¿Por qué, según tú, ese lado esotérico, vamos a decirlo así, ha sido sesgado y transformado en un dogma? Mirá, por un lado mencionás lo apócrifo. Lo apócrifo muchas veces en el sentido que nosotros le damos es de prohibido o algunos de falso, pero originariamente apócrifo significaba lo que está reservado para el que puede comprender. ¿Mm? Por eso desde desde lo involutivo es lo que no se quería que la mayoría de la gente pudiera acceder. El tema fuerte acá es porque hay una fuerza, hay una potencia activa en la Tierra que está en contra de que se produzca un despertar masivo. O sea, si hay ciertos conocimientos, si hay ciertas prácticas que se pudieran aplicar a nivel masivo, habría una evolución general. Y hay fuerzas que impiden que esa evolución general suceda. Esto tiene que ver con muchas cosas. Y esas fuerzas de oposición al despertar masivo a veces tienen que ver con grupos concretos, pero no dejan de ser vehículos de un principio general. En la Tierra, en el nivel en el que nos encontramos, si hubiera un despertar masivo, todo el orden general evolutivo del universo se rompería. Por eso el orden, el principio a través del cual
se producen ciertos grados de desarrollo dentro de la humanidad, no es general, es especial, no es de cantidad, es de calidad. Pero es un filtro hecho a posta para evitar que todo este equilibrio se rompa. En parte sí. O sea que si las cosas fluyesen de manera natural, se rompería el equilibrio. Espera, hay que ver qué es lo que consideras de manera natural. Pero lo que te digo es, Me refiero a los textos, los conocimientos que nos llegan y que nos dejarían evolucionar de forma espiritual, un poco como lo que buscamos todos, ¿verdad? Si esto ocurriese de forma masiva, que todo el mundo hiciese esa vía natural, trascendental, se rompería el equilibrio entonces. sí, si fuera masivo, sí. Si fuera masivo, sí. O Esto es sea, enorme. ¿cómo? Esto es muy fuerte. Sí, pero tiene que ver justamente con lo que te dije antes. ¿Cuál es el principio común a todas las tradiciones? Rendirte a la hora. ¿Tú crees que esto sucede porque Allah se equivocó? Lo que pasa es que lo medimos con términos de ansiedad evolutiva humana. Como uno diría, ¿de cuánto es la vida de una persona? 80 años. Bueno, está bien, estos 80 años tendría que alcanzar su nivel de desarrollo máximo. Ah, sí, ¿y por qué? Si antes de nacer hubo una vida y después de morir hay otra vida. O sea, tenemos que tomar lo que es, no el proceso evolutivo en la vida humana, el proceso evolutivo general. Sé que parece injusto y sé que suena como raro lo que estoy diciendo, pero mira, un poco lo que contábamos ayer en el seminario. Es un cuento casi de jardín infante en espiritualidad, pero tiene una sabiduría muy dura, muy fuerte. Hay un maestro que tiene 3 discípulos y los discípulos con todos sus temas le dice, bueno, chicos, a ver, ¿qué pasa? Si ustedes fueran Dios, ¿qué harían? Y el primero dice, si yo fuera Dios, ¿qué es lo que haría? Lo primero que haría es erradicaría la pobreza del mundo. Ah, qué bueno, mira vos. Y le dice al segundo, ¿y tú, si fueras Dios, qué harías? Yo, si fuera Dios, erradicaría las guerras del mundo. Ah, mira qué bueno. Y le mira al tercero y dice, tú, si fueras Dios, ¿qué es lo que harías? Y se queda pensando. Y dice, no, dice, yo no puedo juzgar a Dios. Dice, dejaría todo como está. O sea, mi mente así no puede medir todo lo que está en juego en el proceso general. La humanidad es una pieza, hay mucho más. Digo, hay, mucho, habría mucho para expresar en relación a esto, ¿no? Porque es como que hay un lado esto que es el entendimiento y otro lado algo que nos sucede adentro y es que algunas personas tienen una fuerte necesidad de otra cosa y las dos cosas están bien. Pero entonces el sistema no es tan perfecto si necesita un control externo para que nosotros funcionemos, o lo estoy enfocando mal. ¿El sistema cuál? Digamos, nuestra especie hace de una función en un sistema más grande. Estamos en medio a un sistema mucho más complejo y elaborado. Sin embargo, si todo nuestro sistema, nuestra especie, funciona a pleno rendimiento, gracias a los conocimientos, funcionamos perfecto y ocurre todo lo que tiene que ocurrir dentro de nosotros, se rompe ese sistema. ¿Por qué te pensás que los padres dañan a los hijos? Los padres no quieren dañar a los hijos, pero los dañan. No quieren, pero son inmaduros y los dañan. ¿Por qué te pensás que ese daño se produce? Porque sin esa herida el hijo no crecería. O sea, los hijos crecen en el lugar en el que los padres los dañan. Los que más lo quieren. Los padres son los que más quieren a los hijos. Sin embargo, los lastiman. En el lugar donde es herido es donde el niño crece. ¿Quién te dice a ti que lo mejor de ti va a venir acá? ¿Por qué tiene que ser así? Somos muy antropocéntricos, somos muy terrenocéntricos. No es la única vida esta, hay mucho más.
Bueno, pues creo que con esto podemos ir acabando. Me gustaría dejarlo en un momento alto y creo que este es el momento perfecto. Esto es un gran debate y por lo menos a mí me lo ha parecido. Y si en alguna oportunidad de futuro podemos volver a hablar de ello, me encantaría, sería un honor para mí. Intentaré asimilar y pensar en esto porque es una nueva perspectiva para mí, la verdad. Jamás lo había visto de este modo. Pero, como dices tú, es un temón, como lo sueles decir. Te voy a dejar que te vayas porque aún tienes que volver a tu casa. Tienes un largo viaje por delante. Me gustaría darte las gracias por haber venido y estoy seguro de que a la audiencia le encantará estos momentos que hemos pasado juntos. Muchas gracias por venir, Karim. Alejandra, muchas gracias por la invitación.